Parte 4. No había fin a lo que quería discutir con la bruja, pero en ese momento, hubo algo que Subaru quiso confirmar primero, que estaba completamente separado del resto. Sé que me llamaste a la fiesta del té justo después de regresar de la muerte. Pero, ¿qué está pasando fuera durante el tiempo que estoy aquí hablando contigo? ¿No te hablé de ello anteriormente? Este es mi castillo de los sueños, y tú y yo no somos más que almas en la actualidad. Durante su estancia aquí, estáis aislados del exterior, incluso del paso del tiempo. No diré que el tiempo no pasa en absoluto, pero el efecto sobre el mundo exterior es escaso en el mejor de los casos. Por lo tanto, es improbable que en extremo algo esté sucediendo afuera en absoluto. Eso es. Si es así, al menos no dejaré a Emilia en un suelo frío durante largas horas. Es una buena noticia. Dado que el punto de reinicio no había cambiado de ninguna manera, el cuerpo de Subaru estaba en el suelo de la sala de piedra en ese mismo momento. Emilia, desafiando el juicio, estaba a su lado, presumiblemente retorciéndose en una pesadilla de la que no podía despertar. Le preocupaba que su encuentro casual prolongara esa pesadilla, lo que sería trágico. Tal encantadora consideración por su princesa es innecesaria por el momento. Entonces, ¿sobre qué es lo que desea pedir prestado mi sabiduría? Seguramente no es la sensibilidad de la princesa al frío lo que te preocupa. Bueno, eso puede ser cierto, pero es una forma bastante difícil de decirlo, ¿no es así? Es simplemente, desde el punto de vista de una persona normal, no es una mala forma de prestar atención a una chica diferente inmediatamente después de seducir a una bruja. No recuerdo haberte seducido, y en primer lugar, tú fuiste quien dijo que era grosero comparar a una bruja con una persona normal. Ya tenía las manos llenas de obsesión por una bruja de la envidia que no recordaba conocer. ¿Dónde estaría si dejara que las bromas de Ikina lo intimidaran? Ya era hora de dejar de lado las bromas. Como Ikina había dicho, era hora de discutir seriamente algo sobre lo que tenía que hablar con ella. Esta vez, hay tantas cosas que no entiendo. Pero entre ellas, la más importante es la última. La cosa que me comió hasta la muerte. Es patético, pero fui asesinado por conejos del tamaño de un puño. Parecían omnívoros y actuaban como si hubieran sido criados por alguien que los mataba de hambre. Gracias a eso, me limpiaron del plato. Subaru utilizó palabras triviales para describir la experiencia, que fue horrible de recordar. Había usado una expresión amable, pero era muy difícil expresar lo terrible que era. El hecho de que los colmillos le mordieran todo el cuerpo, el recuerdo de haber violado su carne, huesos y sangre dejó una profunda huella en el alma de Subaru. Era tan malo que estaba virtualmente seguro de que si no hubiera sido por la fiesta del té, por la intervención de Echidna, su mente se habría hecho añicos. Criar es exagerar. De hecho, Daphne no entrenó a la gran horda de conejos en absoluto. ¿Gran conejo? Hablando correctamente, el gran conejo es plural, no singular. La horda de grandes conejos se transformó en gran conejo. La bestia demoníaca gran conejo es considerado una de las 3 grandes bestias demoníacas, los legados negativos dejados por Daphne, la bruja de la gula. Así que ese era el gran conejo de las 3 grandes bestias demoníacas de las que Julius habló antes. Recordaba haber oído hablar de ello. El nombre de la bestia demoníaca había aparecido durante la conversación cuando Julius se reunió con ellos después de la subyugación de la ballena blanca. De ahí que planteara una amenaza igual a la de la ballena blanca, digna de ser nombrada entre las 3 grandes bestias demoníacas. Por las palabras de Echidna, sabía que una bruja había creado los legados que habían causado muchos problemas a otros. 3 grandes bestias demoníacas. Esto, justo después de que la ballena blanca fuera derrotada. Dame un respiro. Ni siquiera yo puedo evitar simpatizar con tu situación. Además, el gran conejo es el peor de los enemigos. Subaru se aferró a su cabeza en el peligro de estar más allá de todas las expectativas. De alguna manera, la expresión de Echidna parecía muy oscura. Tengo un mal presentimiento por la mirada en tu cara. Entre la ballena blanca y el gran conejo, ¿cuál es más fuerte? En términos de puro poder de combate, la ballena blanca gana por un margen sustancial. Sin embargo, lo que debe ser prioritario en estas circunstancias no es el poder de combate sino la dificultad de la subyugación. En eso, el gran conejo es abrumadoramente victorioso. ¿Nivel de dificultad de la subyugación? ¿Quieres decir que es difícil de superar? Parecía que el mejor resultado sería subyugar al gran conejo como se había hecho con la ballena blanca. Como Subaru tenía tales pensamientos, Echidna fue, ahora aguanta, y levantó un dedo mientras decía, parece que ustedes los humanos piensan que las 3 grandes bestias demoníacas son simplemente un poco más problemáticas que las bestias demoníacas normales. No, sé que no encajan en una evaluación tan encantadora como esa. En realidad, el término apropiado para las 3 grandes bestias demoníacas sería, desastres naturales, punto.
Cuando Ikina continuó después de la interrupción de sus palabras, no pudo reírse de su declaración como una exageración. Fue precisamente porque Subaru se había enfrentado directamente a la ballena blanca, y por lo tanto sabía lo aterrador que era, que no podía reírse de las palabras de la bruja. El gran conejo siempre opera como una horda, alimentada por un hambre insaciable que los hace consumir todo. Para el gran conejo, todos los demás seres vivos son comida. Aparte de comer a otros y saciar esa hambre, no tiene ningún otro deseo, simplemente come. No hay nada a su paso excepto un páramo deshabitado. Seguramente has visto esto de primera mano. Un páramo deshabitado, ¿no querrás decir? ¿Hablas del santuario desde entonces? Cuando Ikina habló del daño característico del gran conejo, la mirada en el rostro de Subaru cambió mientras gritaba. En un santuario deshabitado, esos conejos habían consumido todo el cuerpo de Subaru. ¿Y si esos colmillos de bestia demoníaca se hubieran vuelto contra la gente del asentamiento y esa desoladora escena hubiera sido el resultado? Entonces Emilia, Roswaal, Rayusu y el bestial Garfiel no fueron una excepción. Sin dejar a nadie fuera, ellos también habían sentido la agonía y la sensación de pérdida de esa horda de colmillos afeitándose la vida. Y en el momento en que el pensamiento vino a la mente, Subaru fue asaltado por una sensación de náusea que le retorcía el estómago. Precisamente porque le había sucedido a él, sintió vívidamente, y comprendió, el dolor que todos habían experimentado. La plaga de langostas, como dijo Subaru, era el término que surgía en el fondo de su mente. Se decía que una plaga de langostas era el fenómeno de una enorme explosión en el número de langostas. Estrictamente hablando, no se refería a las langostas en sí mismas sino a su repentina aparición como una horda, y esa enorme horda se convirtió en una calamidad que devoró los campos cultivados, arruinando las tierras de cultivo y causando brotes de hambruna. Lo que Subaru acababa de aprender sobre el gran conejo se parecía mucho a lo que sabía sobre las plagas de langosta, aunque, a diferencia de las langostas, este era un verdadero desastre natural que consumía no los campos sino la carne y la sangre de los animales. ¿No hay alguna forma de ahuyentarlos? Es muy difícil. Cada gran conejo individual no es tan poderoso, pero el problema es su poder de supervivencia. Cada individuo es capaz de multiplicarse sin límite. Puede cazarlos sin fin y aún así no será suficiente. ¿Los individuos se multiplican sin límite? ¿Qué son, amebas? No, espera un minuto. Son una horda, ¿verdad? ¿No puedes derribar al jefe de la horda y se dispersarán? De acuerdo con las reglas del mundo humano, si se quita la cabeza, el grupo se desmoronará. En el mundo animal, puede significar la cabeza o los dos primeros de una horda, pero ¿qué criaturas vivientes tomaron las bestias demoníacas después? Ante la hipótesis de Subaru, Ikina se encogió de hombros mientras decía, los llamé horda, pero el gran conejo no encaja en ese concepto. ¿Lo dije? ¿Sí? Es una bestia demoníaca que puede dividirse infinitamente de un solo individuo. En otras palabras, todos comenzaron desde la misma criatura individual. Los incontables grandes conejos comparten la misma sensación de hambre, y si no tienen presa, se las arreglan comiéndose unos a otros. Esa es su naturaleza, incluso el canibalismo no estaba más allá de ellos. Su aterradora ecología dejó a Subaru horrorizado. Ciertamente, era una ley de hierro de las criaturas vivas que la vida estaba vinculada a consumir otras formas de vida. Pero la división y propagación infinita de un solo individuo, consumiéndose luego unos a otros para satisfacer su hambre, era un concepto insano. El gran conejo era un monstruo completamente dedicado a eliminar la posibilidad misma de la vida. Si fueras a destruir el gran conejo, ¿sería necesario destruir la cosa en su totalidad? Creo que eso sería un acto a la par de vaporizar a todos ellos, no permitiendo que una sola gota caiga. Fue una charla exagerada por el bien del argumento. Pero eso simplemente representaba la escala del problema. Aceptando la explicación de Ikina, Subaru se sintió mareado por lo difícil que fue vencer al gran conejo. Con el sometimiento tan difícil, la única opción realista para hacer frente a un ataque del gran conejo era huir, pero si la horda de grandes conejos apareciera dentro del santuario, ahí está la barrera. Mientras esté ahí, Emilia y los demás no pueden salir. Era casi como una jaula, meticulosamente colocada para obstruir a los que estaban dentro. La ecología del gran conejo y el entorno del santuario no podrían encajar de una manera más horrible. Había una asesina que venía a la mansión, el gran conejo que venía al santuario, y ambas amenazas llegarían en 5 días. Antes de eso, la barrera del santuario tuvo que ser levantada para que Emilia y los demás pudieran huir. Antes de eso, tuvo que reunir la fuerza de combate para sacar a Elsa y compañía de la mansión. En ese bucle, ese era el deber de Subaru, uno que solo él podía cumplir. No se desahogaría en absoluto con palabras débiles como, puedo hacerlo. Fue el mismo Subaru quien decidió eso, porque había jurado superar,
sin importar las dificultades que se interpusieran en su camino. Sin embargo, en contraste con esa determinación y ese voto, ¿qué debería hacer para enfrentar la situación? Echidna. Subaru, sumergido en un laberinto de pensamientos, se dio cuenta abruptamente de que algo en la bruja que estaba sentada frente a él había cambiado. Echidna, tan tranquila intercambiando palabras con Subaru mientras se sentaba en su silla, tenía un leve pliegue en la frente. Subaru pensó que era una expresión de duda sobre algo en relación con él. ¿Pensaste en algo? Para ser sincero, no es algo que yo recomiende especialmente, pero es algo significativo para abrir esta situación. ¿No es así? Cerrando los ojos, Echidna no afirmó ni negó las palabras de Subaru. Su comportamiento fue una confirmación tácita en sí mismo. La bruja que se jactaba de sus grandes reservas de conocimiento había llegado a una posibilidad que Subaru no había comprendido por sí mismo. Cuando Subaru inclinó su cuerpo sobre la mesa, Echidna instantáneamente sacó la palma de su mano para mantenerlo a raya. Entonces, mientras aplastaba la punta de la nariz de Subaru, la bruja continuó: por favor, escúchame. No deseo recomendar este medio. Es verdaderamente peligroso. Soy consciente de los peligros. Por eso, por supuesto, no podía salir y decir, para eso es el retorno de la muerte. Sin embargo, dejando a un lado esa prevaricación, Subaru no tenía ninguna duda de transmitir su verdadera intención. Al recibir esto, Echidna sacudió su cabeza de lado a lado. El peligro no es externo. Está aquí. El peligro te caería encima en este lugar. ¿Aquí? ¿Qué diablos estás tratando de decirme? ¿Y si te dijera que puedo darte la oportunidad de hablar con Daphne, la bruja de la gula? Ofreciendo una propuesta imposible, Subaru sintió que el ritmo de su respiración se torcía. Antes de este Subaru, la seriedad en la cara de Echidna no vaciló. No se sentía como una broma. Siendo así, el contenido de la boca de la bruja era genuino. Y si eso era cierto, entonces, todas las otras brujas se supone que están muertas. No hay forma de que pueda hablar con esa bruja. Si eso fuera cierto, ¿cómo estás hablando conmigo ahora mismo? ¿Cómo explica esta circunstancia? Seguramente usted sabe muy bien el hecho que ya estoy entre los difuntos, y aún así afirmas que no hay forma de que me hables. Bueno, eso es verdad, pero... Sekhmet, Minerva, Taifán, Camilla, Daphne. Mientras Subaru dobladillaba y movía el hombro, Echidna tocó su pecho, recitando los nombres como lo haría con sus seres queridos. Desde su anterior encuentro casual, Subaru sabía que estos eran los nombres de las brujas de hace mucho tiempo. Están muertas, pero sus almas están aquí conmigo en este castillo de los sueños. Para no perderlas, las reuní en mi propia carne antes de que Volcánica destruyera mi cuerpo y me sellara. Recogiste sus almas. Para poder llamarlos aquí, sí, aunque permitiéndome servir como su avatar. Durante ese tiempo, yo sería literalmente reemplazado por ellos. Eso es, si eso sucediera exactamente según sus palabras, sería algo increíble. Y más aún, si pudiera hablar con la bruja de la gula, podría obtener una pista de cómo derrotar al gran conejo. Sin embargo, en contraste con Subaru saltando en el rayo de esperanza, Echidna tenía una mirada realmente desinteresada en su rostro. Para el que propuso esto, no parece que te emocione, ¿sabes? Te lo dije, es peligroso. Probablemente tengas una idea equivocada de qué clase de bruja es. Solo me conoces a mí y a esa cosa, y no tienes ninguna animosidad hacia ti. ¿Dices que las otras brujas tendrán animosidad hacia mí? Si las tratas de manera incorrecta, puede ser peligroso, seguro, muy peligroso, extremadamente peligroso o absolutamente peligroso. El hecho de que, seguro, es parte de esa alineación en realidad hace que suene peor. ¿Y qué hay del caso de Gula? Absolutamente peligroso. Cerrando los ojos, Echidna se frotó la frente ante lo temperamentales que eran estas brujas. Pero su comportamiento hacia esas brujas había sido amistoso justo antes. No era como si las brujas se llevaran mal con ellas mismas. Subaru tuvo varios casos en los que las amistades y las posiciones estaban muy mal emparejadas también. Tenía que ser algo así. Entiendo por qué estás preocupado. Pero, ¿puedo pedirte que lo hagas de todas formas? Si realmente lo deseas, no puedo impedir que lo hagas. Además, si puedo decir algo extremadamente personal, no me desinteresa lo que puedas pensar después de conocer a las otras chicas. Hablando así, Echidna vio a Subaru en sus propias pupilas negras. El oscuro brillo de sus ojos era una curiosidad que no conocía a fondo, pero esto no abrumó a Subaru mientras retorcía las comisuras de su boca. Ante esa sonrisa macabra, él, como invitado a una fiesta de té de brujas, respondió con su dignidad intacta. Por cierto, ¿qué pasa si muero aquí? Solo tu espíritu ha sido invitado a este mundo. Es un mundo sin relación con la muerte. Naturalmente, sin embargo,
si tu cuerpo espiritual sufre suficientes heridas para hacerte creer que has muerto, esas grietas en tu mente permanecerán incluso después de volver a tu cuerpo. En otras palabras, sería un completo desastre. Eso es, como, mucho más riesgo que cualquier cosa externa. Así que quieres parar. Cuando Subaru levantó la voz, se le señaló el riesgo de convertirse en un naufragio, y Kina le envió una sonrisa provocativa. Esa sonrisa encendió un fuego en él. No podía echarse atrás. Hazlo. Rezo por tu buena fortuna en la batalla. No estaba grabado en piedra que su sonrisa final fuera realmente una oración por su buena fortuna. El alegre anhelo en ella, el de una chica que espera con expectación el resultado final, era demasiado fuerte para tal suposición. Además, Subaru perdió inmediatamente el tiempo libre con el que podía hacer caso a tal cosa. La encantadora sonrisa de Echidna de repente se derritió en el aire. Las partículas de las que Echidna estaba compuesta se desenredaron, y su propio ser fue desmantelado, solo para ser reconstruido en una forma completamente diferente. Justo después de ese verdadero parpadeo, aparecer al otro lado de la mesa de Subaru fue, oh, ¿finalmente nos encontramos? ¿Qué quieres decir con, ¿Qué? Wow, ¿no eres un maleducado? Estas palabras pronunciadas, los pies descalzos se movían delante de Subaru mientras las mejillas de la otra parte se hinchaban. Allí estaba sentada una niña de unos 10 años, un ser que nunca pensaría en una bruja. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.